Buenos días, estamos en esta peregrinación muy especial de madres e hijas en este grupo que es Peregrinando con María, Peregrinando con María, ¿no? Y pues yo les decía que el haber sido llamados a Medjugorje para tener esta experiencia en estos días, pues era un regalo de la Virgen muy especial para cada uno de nosotros, y que la Virgen nos había escogido pues para venir aquí a Medjugorje, nos había traído a este lugar. Y bueno, sin duda que son muchas las experiencias que nos estamos llevando, que van quedando guardadas, ¿no? Es increíble que yo les venga a platicar aquí a Medjugorje de la Virgen de Guadalupe. Pero les puedo decir que en la historia de mi vida, bueno, yo en la segunda vez que vine a Medjugorje, yo ya venía como aterrizando a México y yo dije, yo me quiero dedicar a hablar de la Virgen, yo quiero dar los mensajes de la Virgen, ¿no? No sabía todavía que iba a ser capuchino. Y bueno, después de varios años, pues Dios me concedió comenzar a hablar de la Virgen de Guadalupe a través de este libro, ¿no? Que fue el primero que se hizo, es la primera edición, ya ahorita estamos en la cuarta, digamos, edición o reimpresión en otros idiomas de el Nican Mopogua. Y nada más les digo muy así rápido, que mi amor por la Virgen comenzó con un maestro que tuve yo en la secundaria, que nos platicó de un santo lasallista, que estaba sentado en el jardín, que estaba enfermo, me parece paralítico, y que vio una mujer vestida de azul que lo llamaba, ¿no? Y él se había levantado, se había curado y era un santo. Y nos decía él que no había cosa más hermosa que amar a la Virgen, que la amáramos y que iba a ser maravillosa nuestra vida, que nunca nos íbamos a arrepentir. Y me acuerdo, yo tendría como 13 años, ¿no? Que empecé a rezarle y le dije a la Virgen, pues así sin conocerla, ¿no? Mucho, que la quería amar, ¿no? Y fue curioso porque al poco tiempo, a los 3 días, empecé a sentir un amor por la Virgen muy especial, que hasta yo mismo me sorprendí de cómo me sentía como enamorado de ella, ¿no? Eso fue algo que me impresionó. Y claro, empecé a escuchar de Medjugorje al poco tiempo y más me emocioné, ya era como mariano, y me emocioné pensar de que la Virgen se estaba apareciendo en un lugar y me maravillaba todo eso, ¿no? Entonces, pues eso fue así como muy, muy importante. Entonces, al poco tiempo, tenía yo como 15 años, ya muchas veces había ido yo a la Basílica de Guadalupe, ya conocía la historia, que todos conocemos, ¿no? Que hasta aparece en el reloj, ¿verdad? Y de la basílica. Y entonces pensé que me iban a hablar de la Virgen de Medjugorje, porque ya había ido a escuchar una vez un testimonio de un señor y su conversión, ¿no? Y entonces me llamó la atención que cuando empezó la plática, la señora que estaba, digamos, exponiendo, iba a dar la plática, puso una Virgen de Guadalupe grande, ¿no? Y yo digo, ay, ¿a poco va a ser de la Virgen? Digo, pues eso ya me lo sé, ¿qué me va a decir de nuevo, no? Una plática que duró 3 horas, y que la verdad pues jamás me imaginé lo que yo iba a descubrir en esa plática, ¿no? Y sobre todo ella pues nos habló del Nican Mopogua, ¿no? Esa fue, digamos que mi primer encuentro con el Nican Mopogua fue a los 15 años. A partir de entonces, y esto es muy importante, para amar algo hay que conocerlo, ¿no? Entonces yo siempre les digo que tener una Virgen de Guadalupe, que todos tenemos seguramente, y no conocer el Nican Mopogua, es como tener una imagen de Jesús en nuestra casa, muy bonita, pero nunca haber leído el Evangelio, ¿no? Y te puede pasar que dices, bueno, pues sí, Jesús murió, nació por mí, pero no es lo mismo encontrarte con Jesús, pues a través de su palabra, a través de leer eso, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y escuchar esas palabras vivas que salen de su corazón, ¿no? Bueno, en el Nican Mopogua pasa algo parecido, pero además muy curioso, que yo creo que es parte de la misión, yo no sé, de este grupo o de estas personas que nos van a ver o que nos están viendo, porque aunque el Nican Mopogua se escribió, si me van a decir qué es el Nican Mopogua, el Nican Mopogua es el relato, así se llama, Nican Mopogua, quiere decir en náhuatl, aquí se cuenta, ¿no? Está escrito en náhuatl y fue escrito
15 años después de las apariciones. Las apariciones fueron en 1531. Entonces, los indígenas, los aztecas, no sabían escribir. Ellos no tenían escritura. Todo lo que hacían o lo transmitían a través de códices, de símbolos, ¿no? De sus vestimentas, por ejemplo. Todo era simbólico. Y entonces hubo un misionero español, Antonio Valeria, Fray Bernardino de Sahagún, que creó el colegio de Tlatelolco para que los indígenas comenzaran a estudiar y a escribir. Y había un indígena de la nobleza azteca, Antonio Valeriano, que conoció a Juan Diego, porque como ustedes saben, Juan Diego se fue a vivir a la ermita junto a la Virgen, a la ermita del Tepeyac, se fue para que la gente pues escuchara de su viva voz lo que él estaba contando, lo que él había visto, lo que él había admirado, ¿no? Él lo contaba a la gente, pues para que ellos entendieran cómo había sido la aparición, cómo había sido la estampación, ¿no? Igual que los evangelios. ¿Qué pasó con los evangelios? Los apóstoles predicaban el querigma, a Jesús, la resurrección, ellos eran los testigos, pero luego dejaron estos escritos para que esta palabra viva, ¿no? Que salvaba, que salva, pues quedara precisamente para siempre, ¿no? Y entonces, aquí está el gran misterio, que Antonio Valeriano escribió a modo de evangelio desde la visión náhuatl, el Nican Mopogua, ¿no? Que, como digo, quiere decir, aquí se cuenta. Y entonces, ¿verdad? El Nican Mopogua, que fue escrito, les digo, como en el 1545-48, como 15 años después de la aparición, 16, hagan de cuenta que es un escrito que quedó guardado. Estaba escrito, pero ahí estaba, ¿no? Y casi les puedo asegurar que el Nican Mopogua, este relato, que es un evangelio y que se le puede llamar el quinto evangelio, o el evangelio de México, o el evangelio de Guadalupe, fue escrito para este tiempo. Así como dicen que la sábana santa, ¿no? Ahora que se sabe tantas cosas de la fotografía, de muchas cosas que conocemos, y dicen es que para cada época Dios nos está diciendo algo, ¿no? Por la ciencia. Bueno, el Nican Mopogua había estado oculto por siglos, se sabía que existía, pero apenas hace como unos 50 años, un canónigo de la basílica comenzó a estudiar lo que estaba escrito, el Nican Mopogua, ¿no? Todo está en náhuatl. Y la maravilla y la sorpresa de este canónigo fue descubrir que todo lo que decía el Nican Mopogua correspondía con la imagen, ¿no? Porque claro, los indígenas veían la imagen y como que comprendían el mensaje por los símbolos que llevaba en la tilma. Pero ahí se quedó. Nosotros, ¿verdad? Como les digo, tenemos la imagen, pero la Virgen, Dios tiene sus tiempos, ¿no? Cuando la Virgen se apareció en México, México estaba viviendo una situación de mucha desesperanza, de depresión, de muerte por la conquista, y sabemos que la Virgen, su presencia, pues sanó y dio nacimiento a una nación, ¿no? Entonces, cuando los canónigos y comenzaron a estudiar el Nican Mopogua, pues se dieron cuenta del tesoro que tenían. Y les puedo decir, hablando desde la literatura, que el Nican Mopogua está considerado como el escrito más bello de la literatura náhuatl. Y está escrito en flor y canto. ¿Qué quiere decir esto? Así como cada cultura tiene su manera de transmitir algo, ¿verdad? Y si quieres decir, por ejemplo, no es bueno mentir, pues puedes hacer un mandamiento o puedes contar la anécdota de Pedro y el lobo, ¿no? Que contaba mentiras. O sea, para transmitir una verdad lo puedes decir de muchas maneras. Para los aztecas, lo verdadero se comunicaba en flor y canto. Y hay un poeta que ustedes conocen y han oído hablar de él, Nezahualcóyotl, que fue escritor y poeta, místico. Nezahualcóyotl, de hecho, una de sus poesías más bellas o de mucha nostalgia dice, nuestros corazones florecerán en algún lugar, alguna vez, porque para el indígena el corazón
era el símbolo de la persona. Y de hecho, los indígenas, los aztecas, creían, eso es muy importante entenderlo, o sea, la cosmovisión que ellos tenían de la vida es que, así como cada cultura piensa que es la más importante, bueno, pues la cultura azteca no era la excepción, porque ellos creían que eran los responsables, no solamente que eran importantes, creían que ellos eran los responsables del orden del universo. Eso es muy importante, ¿no? De hecho, México quiere decir en medio de la luna, y por eso la imagen de la Virgen está parada, o sea, aparece la Virgen en medio de la luna, porque ella está parada sobre México, ¿no? Y bueno, pero entonces en su cosmovisión religiosa, ellos, imagínense la conexión que tenían con la naturaleza en aquel entonces, cómo verían las estrellas, cómo eran agradecidos con sus dioses, que principalmente dan el agua, la lluvia, el fuego, el viento, pero sobre todo el sol, la luz, que siempre ha sido la luz, el símbolo de Dios, de lo divino, ¿no? Bueno, para ellos el Dios más importante, el que les daba la vida, era Huitzilopochtli, pero claro, ellos no sabían pues que la Tierra era redonda o que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Para ellos, en su cosmovisión, el Sol todos los días, digamos, tenía que nacer. Y hacía ese viaje por el universo, por el cielo, se dormía, y el miedo de ellos era que un día el sol no saliera. ¿Por qué? Porque las fuerzas, los dioses enemigos, podían destruir al dios del sol, a Huitzilopochtli. Entonces, en esa cosmovisión, ellos creían que era necesaria la sangre de los corazones humanos para alimentar y para darle fuerza al sol para que viajara por el universo o para que luchara contra el mal. Esa es la razón de los sacrificios humanos, una razón profundamente religiosa. Y había padres que por amor a su pueblo entregaban incluso hasta a sus hijos, porque, por ejemplo, el dios de la lluvia, Tlaloc, solamente aceptaba niños como sacrificios. Entonces, hubo mucha gente pues, que dio la vida por su pueblo. ¿Cuál fue uno de los dramas más fuertes de esta cosmovisión y de esta conquista? Que claro, los españoles, sin saberlo, y yo pienso que no lo podían comprender, pues les quitaron todo eso, pero además les dijeron que todo eso era mentira, que eso no existía. Entonces, en el sentimiento, imagínense, de un pueblo que era capaz de ofrecerse a sí mismo en sacrificio, tenían como tres interpretaciones muy fuertes, que o los dioses estaban enojados con ellos, los habían abandonado, o que no existían, o lo que era como el sentimiento más fuerte en ellos, era que como ya no había sacrificios, estaba a punto de ocurrir un cataclismo, es decir, el universo estaba a punto de colapsarse. Venía ya el fin del mundo, de la historia. Y precisamente el Nican Mopogua dice al principio que las flechas y los escudos, ¿verdad? Porque todo está en clave náhuatl, dice 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas y los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay flechas y escudos, porque a los niños que nacían les daban una flecha y un escudo, porque su misión era ser guerreros. ¿Por qué guerreros? Porque claro, pues tampoco eran tontos, digamos. Ellos tomaban prisioneros, esas eran las guerras floridas, prisioneros para los sacrificios, para que ellos no tuvieran que sacrificarse, ¿no? Entonces tomaban esos prisioneros y, bueno, pero entonces los niños, su identidad era ser guerrero. Y por eso el arco y la flecha era el símbolo de ser, digamos, un azteca, ¿no? Verdadero. Si no hay escudos y no hay flechas, el Nican Mopogua está dando a entender que no hay sentido para la vida. Y dice, y había paz en todos los pueblos. Esa paz, en la palabra náhuatl, se refiere a la paz de un sepulcro, al silencio de la muerte. Entonces lo que dice, como todo relato, está contando, como cuando empieza una historia, cómo era esa historia, o cómo comienza esta historia, ¿no? Y entonces, bueno, así comienza el Nican Mopogua,
diciendo que el contexto que vivía México en aquel entonces era un contexto de dolor, de desesperanza, de muerte y de una depresión profunda. Los indígenas estaban muriendo. Hay una carta, de hecho hay muchas cartas que el arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, escribió al rey de España. Muchas no llegaron porque tenía muchos enemigos, el mismo arzobispo, porque pues, él quería defender a los indígenas. Pero una carta que sí llegó dice que si Dios no interviene, dice, este pueblo está dejado de la mano de Dios. Y si Dios no interviene en este pueblo, está por desaparecer, ¿no? El pueblo estaba muriendo, ¿no? Entonces, aquí lo increíble no es que se nos va a decir qué ocurrió. Y ahí es donde entra esta parte, que es una parte de evangelio, y donde de verdad la Virgen nos está hablando. Yo les decía hace un momento que el Nican Mopohua y su belleza apenas se comenzó a descubrir hace unos 50 años, ¿no? Y era curioso porque yo, siendo estudiante de teología, quería hacer mi tesis sobre el Nican Mopohua. Y me decían, no, ya no la hagas del Nican Mopohua porque hay muchas tesis del Nican Mopohua, ¿no? Porque el relato es bellísimo, es muy profundo. La manera como Dios se presenta aquí, para mí es la prueba más importante de que ese acontecimiento es algo sobrenatural. Porque no era la visión del Dios de los aztecas, y mucho, bueno, del Dios de los aztecas, claro que no, pero tampoco el de los españoles o de la teología de aquel tiempo. Y realmente, cuando yo les digo que es un evangelio, es porque el evangelio tiene unas características muy concretas. Para que sea un evangelio, los decían ayer, para que una aprobación sea admitida o sea estudiada, primero se tiene que confrontar con el evangelio, porque la Virgen no va a decir nada nuevo, nada más lo va a decir de otras maneras, de otras palabras, ¿no? El mensaje de la misericordia, por ejemplo, de Jesús a Santa Faustina, es profundizar en lo que es la misericordia, pero bueno, ya sabemos que Dios es misericordia. La Virgen de Guadalupe, digamos que no dice nada nuevo, pero sí lo dice en lenguaje materno. Aquí empieza la maravilla, ¿no? Ella habla en lenguaje materno para acercarnos al evangelio, ¿no? Entonces, una de las características, si podemos decir cómo podemos distinguir el evangelio, si queremos resumir qué es el evangelio, es la experiencia del amor incondicional y gratuito de Dios. O sea, podemos decir que eso sería, ¿no? La experiencia de la cercanía y del amor incondicional que Jesús mostró a todos, especialmente a los más desfavorecidos, ¿no? Y bueno, otra cosa importante, ¿verdad?, que por eso el Nican Mopohua es una historia en donde todos nosotros nos podemos leer. Ahí está la clave de lo que es un relato de esta magnitud. Nosotros en la Biblia, tú dices, tú puedes leer la Biblia o la Biblia te puede leer. Un ejemplo muy rápido o sencillo, una monja le dijo una vez a un padre, padre, yo creo que en mi vida siento que ya voy a morir y nunca he hecho oración verdadera. Quiero que me ayude. Y este padre le dijo, mira, agarra un texto, escoge un texto de la Biblia, un evangelio, y léelo todos los días durante un mes, el mismo. Bueno, después de un tiempo, pasó el mes, le habla la religiosa, llama a Mario y le dice, padre, le tengo que platicar que el otro día, leyendo este texto, Jesús me contó mi vida, o sea, me dijo quién era, ¿no? Algo sorprendente para ella. Entonces, esa es la fuerza que tiene una palabra, un texto, una sola palabra, ¿no? Y es como les digo, es curioso que las palabras de la Virgen, ¿no? Porque es importante el Nican Mopohua, porque tiene las palabras que la Virgen le dijo a Juan Diego, estaban guardadas, pero seguramente eran para este tiempo, porque estamos viviendo otra época de derrota, frustración, final de la historia, no sabemos, pero la Virgen hoy nos vuelve a hablar, ¿no? Y nos está hablando en nuestro propio lenguaje y nos está hablando en nuestra propia tierra. Y entonces, por eso, yo lo que voy a tratar de hacer en este momento es como que darles algunas claves de cómo leer el Nican Mopohua. Y les decía, si tú tienes una imagen de Jesús en tu casa hermosa, pero no has leído el Evangelio,
no te puedes enamorar de Jesucristo. Para enamorarse de Jesús, para encontrarte con Él, tienes que saber quién es Jesús, qué dijo, qué hacía, cómo miraba, cómo hablaba, ¿no? Y a través de, como les digo, de un texto, puedes llegar a ese encuentro con Jesús. Bueno, pues para conocer verdaderamente quién es María de Guadalupe, no basta una imagen, no basta ir a visitar la basílica, hay que escuchar lo que ella nos dice, lo que ella nos está hablando. Pero como digo, es curioso, a mí me sorprendía que cuando yo, por ejemplo, me invitaban a una novena en Estados Unidos, a hablar de la Virgen de Guadalupe, que ahí son muy devotos, siempre llevaba como unos folletos del Nican Mopogua. Y nadie conocía el Nican Mopogua, ¿no? Y hoy me pasa todavía que conozco a gente muy guadalupana y les digo, ¿pero conoces el Nican Mopogua? No, pues, ¿qué es eso? Digo, no puedes decir que eres guadalupano si no has conocido el Nican Mopogua, porque en el Nican Mopogua está el corazón de la Virgen. Yo siempre me gusta también decir, si quieres conocer a alguien bien, mírale a los ojos. En el Nican Mopogua está la mirada de la Virgen para conocer quién es ella y quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, aquí hay toda una catequesis, los evangelios son catequesis y como les digo, aquí en el Nican Mopogua uno puede llegar a decir que aquí está nuestra vida. Alguna vez con esta señora que daba las pláticas, Margarita, me decía, ¿en qué parte vas del Nican Mopogua? Entendiendo como mi propia historia, ¿no? Y bueno, y la historia de este libro fue precisamente que no había un Nican Mopogua, así como tenemos Biblias de tantos idiomas, editoriales, tipos de papel, tamaños. Si este es el Evangelio de México o el Evangelio de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué no hay cientos de libros, de tamaños, de editoriales que nos den este mensaje, ¿no? Porque apenas se está descubriendo. Apenas se está descubriendo la importancia. Y entonces aquí hay una premisa pues, que yo que ustedes no me van a dejar, van a decir, pues sí. O sea, todos yo pienso que creemos que la Virgen de Guadalupe está viva en su basílica, en la imagen, ¿no? O sea, decimos, ahí está la Virgen viva. Pero si el Nican Mopogua nos explica quién es María de Guadalupe, quiere decir que estas palabras están vivas, ¿no? Entonces, yo quisiera, y le pido a la Virgen que nos ayude a entrar en el relato. Porque todo relato, siempre que se escribe, está pensando en quién lo va a leer. Sobre todo este tipo de relatos. Y les decía que, bueno, Nezahualcóyotl, este gran poeta, decía que solamente lo que era digno de ser creído y de ser contado se tenía que escribir en flor y canto. Entonces, flor y canto es un estilo literario de contar algo, pero más bien para el indígena es lo sublime. Y aquí vamos a tratar de entrar, o sea, yo les voy a ir leyendo despacito algunos fragmentos, no todos. Yo sí les puedo de verdad confesar que cada vez que yo he leído el Nican Mopogua y que cada vez que he dado una plática como estas, siempre descubro cosas nuevas. Y, sinceramente, la Virgen se hace presente a través de este relato. Esa es una verdad maravillosa en donde ahorita vamos a ir viendo. Aquí sí te pueden decir, no hagas que la Virgen te habla, ¿no? No, aquí sí, la Virgen te habla. Y en este sentido, yo les invito a que ustedes tomen el lugar de Juan Diego, porque en el relato, cada uno de nosotros somos Juan Diego, ¿no? Y van a ver un poquito en la manera de contar algo. A veces yo me gusta decir, digo, hay libros que no pasan de moda por la manera como están escritos, como El Principito, ¿no? Te encanta y te lo echas rápido, ¿no? El Nican Mopogua tiene esa belleza que como está escrito produce algo. Ustedes mismas lo van a saber y voy a ir entrando entonces en esta como dinámica de lo que el relato nos va contando. Vamos a entrar de lleno al relato, algunas claves importantísimas que es importante que se fijen. En algunas cosas sí me voy a tener muy poquito, pero bueno, después tendrán mucho tiempo para seguirlo leyendo o meditarlo.
pero todo tiene que ver siempre con el sol, con la luz, con la vida. ¿Por qué? Porque todo estaba por terminarse. ¿Y por qué? Porque los indígenas, bueno, otra cosa que era un dolor profundo, pero profundo en ellos, era si los sacrificios no eran necesarios, si no sirvieron para nada, ¿qué pasó con mis hijos que entregué? ¿Qué pasó con el hermano, con mi padre que murió para entregar la vida, para que el sol viviera? O sea, todo eso fue realmente inútil. Ese era el dolor más grande de ellos, esas pérdidas aparentemente sin sentido, ¿no? Dice, aquí se cuenta, ¿no? Así empieza el Nica Mopowa. El náhuatl se lee como el español, ¿no? Nada más para que vean la lengua, ¿no? Hay una señora que conozco, una familia, que en Francia lo tradujeron del náhuatl al francés, dice que es una poesía en francés también. Dicen, Nican Mopowa, Moctepana, Incuenin, Yancuican, bueno, Wey Tlamahuilzolzi, ¿no? Dice, aquí se cuenta, se ordena, cómo hace poco, milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. 10 años después de conquistar la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando había paz en todos los pueblos. En aquella sazón, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán. Y en las cosas de Dios, en todo pertenecía a Tlatelolco. Era sábado, muy de madrugada. Aquí ya tenemos una clave. Muy de madrugada es que va a amanecer. Era sábado, muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Para el indígena, lo verdadero es flor y canto. Siempre hay un dualismo, la persona es rostro y corazón, aliento, palabra, ¿no? Esos son difrasismos, porque cuando la Virgen habla, dice, mucho quiero, mucho deseo, ¿no? Bueno, y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos. Sus cantos sobrepujaban al del coyotol y del cincincan y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo, por ventura, soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizá no más lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dichos los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. No sé si ustedes van ubicando, así geográficamente, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo, le decían Juanito, Juan Dieguito. Ahí está una clave importantísima en la Biblia. Cuando Dios se revela, lo primero que hace es llamarnos por nuestro nombre, ¿no? Y lo primero que hace la Virgen
con Juan Diego es llamarlo por su nombre, ¿no? De arriba del cerrillo, oía que lo llamaban, decían Juanito, Juan Dieguito. Piensen en Juan Diego, en su visión de Dios, de la vida, del miedo que representa como pueblo, que está por desaparecer. Luego se atrevió a ir a ver de dónde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Créanme que esto en la cultura indígena es impresionante. Bueno, y aquí hay una clave así fundamental, que incluso el Papa en México nos lo recordó y lo pude yo repetir en la Basílica el otro día, que me dejaron celebrar la misa. Dice, cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella. Esa es la Virgen la que nos viene a ver. Yo le digo a las personas que van a la Basílica, sí, vienen a ver a la Virgen, pero porque ella nos vino a ver, ella primero nos vio. Esto de la mirada, ¿no? Primero ella lo vio. Cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie. Ayer decía Nancy, a lo mejor no van a ver nada, a lo mejor no van a sentir nada. Dice, pero no importa, dice, el cielo se va a abrir y la Madre de Dios va a bajar y nos va a ver. Una vez le preguntaron a un padre que había venido muchas veces a Medjugorje, padre, ¿usted ya ha visto a la Virgen? Dice, no, pero ella sí me ha visto a mí, ¿no? Y el Nican Mopowa, todo está, así como la Biblia, los evangelios, todo está perfectamente como puesto teológicamente. Y otra cosa que aquí es, no existe esto en ninguna aparición como en Guadalupe. Lo vio una doncella que allí estaba de pie. En la cultura azteca, ninguna persona importante, y mucho menos alguien de la realeza, estaba de pie frente a un vasallo. De hecho, en las audiencias, con los nobles, con la gente importante, los vasallos, por llamarles de alguna manera, no podían mirar a los ojos de la persona que les escuchaba, que les atendía. Si tú mirabas a la cara a esta persona que representaba siempre como la divinidad, ¿no? Los reyes, los emperadores, morías apedreado. Entonces, aquí hay todo un cambio de comprensión de quién es Juan Diego y también quién es Dios, porque ella está de pie frente a él. O sea, esto a él ya le dice mucho. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco, el arco iris, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. Tratemos de imaginar que nosotros somos Juan Diego y que nos estamos acercando a esta mujer que primero nos vio, que nos llama por nuestro nombre, y el Nican Mopowa nos va describiendo cómo está el paisaje, ¿no? El resplandor de ella
como piedras preciosas, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. La tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla. Y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar parecían como esmeraldas. Como turquesa aparecía su follaje y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. En su presencia se postró. Escuchó su aliento, su palabra. Es una frase, una concepción indígena de la persona en su totalidad. Escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Aquí pensemos un poquito lo que Juan Diego está experimentando. La idea que él traía de sus dioses, lo que les habían dicho los españoles. ¿Cómo es que esta mujer que viene del sol, que viene de la luz, le está llamando para que vaya cerca de él y se siente atraído por ella? La Virgen le hace sentir a Juan Diego que ella se siente también atraída hacia él. Dice, su palabra era glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Aquí ya podríamos terminar, si quieres. Como de quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo, escucha. Esto es muy importante. La Virgen lo llama por su nombre, pero lo primero que le dice es, escucha, escucha. El primer mandamiento de Israel es, escucha, Israel. El Señor es tu Dios, pero escucha. Dice, escucha, hijo mío, el menor Juanito, ¿a dónde te diriges? Y esta es una pregunta que la Virgen nos hace a todos. Cuando el profeta Elías va huyendo y entra en una depresión, que se quiere morir, Dios lo detiene y dice, Elías, ¿a dónde vas? ¿No? Un poco para que Elías cuente, como si la Virgen nos dijera, oye, ¿cómo va tu vida en este momento? O sea, date cuenta qué hay dentro de ti. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Como tu vida hasta el día de hoy, ¿hacia dónde te diriges? ¿No? Tomar conciencia, porque la Virgen como que nos detiene para mirarnos. Claro, primero nos muestra su amor, pero nos pregunta, ¿a dónde vas? Y aquí el Nican Mopogua no dice cuánto tiempo. Dicen que en la aparición, por ejemplo, no sabemos si para María, la vidente, son 2 horas. Estamos en otra dimensión. No sabemos cuánto tiempo duró escuchó su aliento, su palabra. Pero hay algo que se produce en Juan Diego que le permite hablarle a esta mujer como en ninguna aparición lo vamos a ver. Porque Juan Diego le responde, claro, le responde como la ve y como la está sintiendo. Y él le contestó, mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. A mí me impresiona mucho que el Nican Mopogua diga esto. Quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes.
Lo que nos decían aquí, enseguida, eso es muy importante, dice, enseguida con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad. Ya desde el principio, la Virgen le va a decir a Juan Diego por qué está ahí, a qué vino. Le dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía, de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Y aquí es como esto, ¿no? O sea, mucho quiero, mucho deseo. Híjoles. El deseo es una parte importantísima de la voluntad de Dios y de hecho, cuando Jesús instituye la Eucaristía, el Papa Francisco hace poco escribió una carta que se llama Desiderio Desideravi, que quiere decir con gran anhelo he deseado. Cuando Jesús se sienta con los discípulos, les dice, Jueves Santo, con gran deseo he anhelado tener esta Pascua con ustedes antes de padecer. La Eucaristía nace de un deseo ardiente de Dios. Y la Virgen aquí nos está mostrando, casi yo diría, nos está abriendo su corazón. ¿Quiénes somos nosotros, no? Para que ella nos abra su corazón. Pero dice, mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. ¿En dónde lo mostraré? Lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. ¿De quién está hablando ella? Pues de su hijo. Realmente la casa no es tanto para ella, es para su hijo, en donde lo mostraré. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Fíjense las palabras y las promesas. Quiero mi casita para mostrarlo a Él. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal. Esa es una promesa de la Virgen. Todo su amor personal. En mi mirada compasiva. Esa es una promesa también, dicha por la Virgen. Lo daré en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo, en verdad, soy vuestra Madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno. Y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Ahí está todo este deseo, todo este proyecto, que es para hoy. Porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Y aquí está como una parte central, fundamental, de entender el deseo de la Virgen, mostrarlo a Él, que lo va a hacer a través de su mirada compasiva, ternura. Allí les escucharé su llanto, su tristeza. Ese es el gran deseo de ella. ¿Y qué pasa? Ya me voy un poco más pronto para llegar a donde quiero seguir llegando.
Dice, y para realizar lo que pretende mi compasiva, así como, fíjense cómo la Virgen se describe a sí misma, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo y le dirás que yo te envío, para que me provea una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás cuanto has visto y admirado y lo que has oído, ¿no? La Virgen le dice a Juan Diego, le contarás lo que has visto y admirado. Y todavía la Virgen no se puede dejar ganar en generosidad. Se los digo por experiencia y ustedes se van a dar cuenta. Me refiero ahora que ya están en este camino. Dice, y ten por seguro que mucho te lo agradeceré y lo pagaré y te glorificaré. Bueno, ¿qué pasa? Dice la Virgen, ya has oído, hijo mío el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Aquí me voy más pronto. Juan Diego va al palacio del obispo, donde tiene que esperar largo tiempo hasta que lo reciben. Juan Diego le cuenta lo que ha visto, lo que ha admirado, lo que la Virgen quiere. El obispo le dice, otro día vendrás, aún con calma te escucharé, por lo que has venido, tu querer, tu voluntad. Y Juan Diego, nos dice el Nicamopogua, salió, venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo. Dice, luego se volvió, al terminar el día, se fue derecho a la cumbre del Cerrillo. Y aquí hay otra cosa importantísima. Y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo allí, cabalmente, donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. Esto no ha ocurrido en el mundo más que en Guadalupe, que la Virgen espera al vidente. Y casi les puedo asegurar que la Virgen sigue esperando, porque ella no se ha ido, ella está ahí. Siempre, en todo el relato, la Virgen nunca se va. Siempre lo está esperando a él, al Hijo. Por eso les digo que esto es puro evangelio. Lo estaba esperando. Bueno, y en cuanto la vio, esto es muy bonito también, porque Juan Diego pues sabe, pues no la creen, no le hacen caso, es un indígena, ¿no? Y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo, y fíjense estas palabras, ¿no? Patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña. ¿Qué sentirá Juan Diego? ¿Qué le hace sentir la Virgen para que él le pueda hablar así? Hija mía, la más pequeña, mi muchachita. Ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra. Aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente. Pero por lo que me respondió, como que no lo entendió. No lo tiene por cierto. Me dijo, otra vez vendrás. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa, que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Qué bonitas palabras así como de poesía, ¿no? O tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina,
muchachita mía, que algunos de los nobles estimados, que sea conocido, respetado, honrado. O sea, ¿quién es Juan Diego? El que no es conocido, respetado, honrado. Le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy ala. No es, dice, yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. A veces nos podemos sentir así en la vida, que no somos nada. Dice, no es lugar de mí andar, de mí detenerme, a donde me envías. Virgencita mía, hija mía menor, señora niña. Por favor, dispénsame, afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Y otra vez, ¿no? Fíjense, la Virgen, escucha, escucha. El más pequeño de mis hijos. Creo que una parte muy importante de entender la relación con Dios Padre, es la infancia espiritual de la que tanto habla Teresa de Lisieux. ¿Quién dice Jesús que van a entrar al reino de Dios? Los que son como los niños. Y para tener una relación verdadera con el Padre, aquí hago un paréntesis muy sencillo. Yo conocí al que hizo los talleres de a Ignacio Larrañaga, el que tenía los talleres de oración, y solamente lo vi una vez. Era amigo de un fraile de ahí de México, y fue a visitarlo, y se hospedó ahí. Nada más estuvimos con él, éramos estudiantes de teología, 3 minutos. Y lo único que nos dijo es, solo les pido una cosa, aprendan a ponerse en los brazos del Padre. Déjense descansar en los brazos del Padre. Esas palabras nunca se me van a olvidar porque también yo podía decir, de mi propia conversión, ¿no? Esta imagen que luego tenemos de Dios, porque la Virgen viene a sanar estas heridas que traemos de Dios, el Dios que me exige los sacrificios, o esos dioses, vamos a decir, misteriosos, que hay que darles un tributo para que haya la vida. Pero para entender el lenguaje de Dios hay que hacernos pequeños, muy pequeños, ¿no? Escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto, fíjense, ten por cierto, esto es para ustedes, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes se encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Aquí está el misterio de las personas que Dios llama. No llama por ser los mejores o los peores, no, es un misterio. Ten por cierto que son muchos mis servidores a los que les puedo pedir que lleven efecto mi querer. Pero esa es una parte como del náhuatl, ¿no? El mucho, mucho y repetir. Es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice mi voluntad. ¡Qué misterio! Dios que nos pide nuestra intercesión para hacer la voluntad de la Señora del Cielo.
Dios mío. Sabemos que la encarnación, ¿no? Dios pidió el vientre de María, ¿no? Y decimos, bueno, pues fue María. No, aquí ya somos nosotros. Es importante, es necesario que seas tú el que lleves. La Virgen te está escogiendo por algo, para algo. Cada día lo tenemos que ir descubriendo. Porque nos vio, nos llamó. Ya de aquí nadie se puede zafar, ¿eh? Ah, por cierto, por eso del zafo. Dice, y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y de mi parte hazle saber mi querer, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y viendo de nuevo dile de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te mando. Y Juan Diego le responde a la Virgen que irá. Ya me adelanto. El siguiente encuentro con el obispo, va a ver al obispo. De hecho, Juan Diego tiene que hacer, en aquel tiempo, va a ver al obispo en la tarde del domingo, porque ellos tenían que ir a la catequesis. Si los indígenas no iban a la catequesis, los castigaban. Entonces dice, fue a pasar lista, y después de pasar lista, fue a ver al obispo. Y en esa ocasión el obispo, dice el Nicamo Pogua, ya me voy más rápido, que le pregunta muchas cosas. Y en todo Juan Diego le contesta perfectamente, no titubea. Al obispo le llama la atención, como su seguridad, su claridad, y le dice, ¿no? Bueno, que dice que Juan Diego llora, le dice que ojalá le crea, y el obispo, bueno, se va sorprendido que Juan Diego no duda, no titubea. Dice, muchas cosas le preguntó, dice, pero entonces le dice, ¿verdad? Lo que sabemos, dijo que no solo por su palabra, su petición se haría, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído, como a él lo enviaba la Reina del Cielo en persona. O sea, la Reina del Cielo en persona. Tan pronto como lo oyó Juan Diego, le dijo al obispo, Señor gobernante, considera cuál será la señal que pides, porque luego iré a pedírsela a la Reina del Cielo que me envió. Y ahí es donde el obispo también se sorprende, cuando Juan Diego le dice, dime qué señal quieres, y claro que te la traigo, porque se la voy a pedir a la Reina del Cielo. Y ahí el obispo se sorprende más, Juan Diego se va y lo manda a seguir. Y dice el Nicamo Pogua que cuando Juan Diego entra al Tepeyac, se les desaparece a los que lo iban persiguiendo. Porque al final el Tepeyac se convierte en un lugar de dignidad y de protección. O sea, es una como clave para entender que bajo la mirada de la Virgen, pues nadie le puede hacer daño. Nadie. Y nos dice otra vez el Nicamo Pogua, dice, entre tanto Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciéndole la respuesta que traía del señor obispo. La que oída por la señora le dijo, bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Esto es muy importante. Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. ¿Por qué digo esto? Porque este mañana, para nosotros, puede representar toda una Pascua. Toda una Pascua. El Nicamo Pogua, como les digo, es evangelio. Aquí está el misterio pascual. Porque ese mañana no es inmediato, digámoslo así. Nos dice el Nicamo Pogua que al día siguiente Juan Diego no volvió por la señal.
¿Por qué? Porque un tío suyo, el tío en la cultura azteca representa todas las raíces de la cultura, el pueblo, la identidad. Dice, no volvió porque su tío, Juan Bernardino, se le había asentado una enfermedad y estaba por morir. Claro, porque el pueblo estaba muriendo. La Virgen, o sea, aquí no es de que la Virgen se le apareció, qué maravilla, pero de hecho la cosa se empeoraba, ¿no? O sea, ahí eso es un poco, cuando no entendemos en nuestra vida cosas que pasan, hice algo malo, ¿por qué? Es un misterio. La Pascua de cada uno es un misterio. De hecho, hoy el Evangelio habla de eso, ¿no? El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y claro, la Virgen viene para algo muy grande. Podemos decir que en México, en el mundo, estamos viviendo un poco esta parte, ¿no? De muerte, de violencia, de destrucción, de desesperanza. Y Juan Diego, pues ya no puede regresar porque se pasa un día entero, que es el lunes, estando muy enfermo, buscando doctores, curándolo, y en la noche del día siguiente, ¿no? Dice, y cuando anocheció, le rogó su tío, entonces el tío le pide que fuera a Tlatelolco a buscar a algún sacerdote para que fuera a confesarlo y a prepararlo, porque estaba seguro de que ya era el tiempo, ya el lugar de morir, porque ya no se levantaría, ya no se curaría. A veces es un tema fuerte de dolor, de tristeza, de depresión. Así podemos pensar, ya no hay salida. Y el martes, fíjense, dice el Nicamo Powa, siendo todavía muy de noche. Siendo todavía muy de noche. Allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar el sacerdote a Tlatelolco. Y cuando ya acertó a llegar al lado del cerrito, al pie de donde sale el camino, en la parte en que el sol se mete, donde antes el sol salía, dijo, pues donde antes él saliera, dijo, fíjense, si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora. Y seguro, como antes, me detendrá, para que le lleve la señal al gobernante eclesiástico como me lo mandó. Que primero nos deje nuestra tribulación, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso, mi tío no hace más que aguardarlo. Ahí pues está como la pérdida, ¿no? del sentido. Pues podemos ahí interpretarlo, como digo, pues siempre podemos vivirlo de manera distinta, ¿no? Pero la realidad es que el tío está muriendo. Juan Diego de alguna manera también o está obedeciendo un mandato. No conoce todavía bien quién es María de Guadalupe. Le llama reina, muchachita. Está asustado, desesperado. Dice, no vaya a ser que me detenga la Señora del Cielo. Al final, todo está por morir. Y nos dice el Nicamo Powa, enseguida le dio la vuelta al cerro, subió por en medio y de ahí, atravesando hacia la parte oriental, fue a salir para rápido ir a llegar a México para que no lo detuviera la Reina del Cielo.
Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver, la que perfectamente a todas partes está mirando. Como digo, es pura teología, qué belleza. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver, la que perfectamente a todas partes está mirando. Yo también les invito que en este momento, pues como que traten de identificar, ¿no? A veces traemos esas heridas, esa situación de nuestra vida complicada, no resuelta. Muchas veces, yo les decía cuando nos vimos antes de venir a esta peregrinación, que una parte del Evangelio es quitar esas imágenes falsas que tenemos de Dios, con las que hemos crecido, que no nos han ayudado, que a veces pueden ser heridas que vienen de la familia. ¿A qué me refiero? ¿No? Ayer nos hablaba el Padre de todas estas cuestiones, de situaciones del mal, pero también el mal se disfraza de muchas maneras. Y el demonio es el que divide y el que hiere. A veces podemos estar lastimados por una muy mala relación con el papá, con la mamá, con un hermano, por un abuso. Son heridas, ¿no? Que nos marcan, que nos roban nuestra identidad, nos confunden quién soy yo realmente. Esto es muy importante porque el Evangelio, como experiencia de la verdad, te revela tu verdad. ¿Quién eres realmente? Y a través de las experiencias de la vida, del dolor, que realmente es la historia de nuestras vidas, la violencia, el maltrato o lo que sea, nuestra identidad está deformada. ¿Por qué? Porque no hemos podido ser lo que estamos llamados a ser, precisamente porque nos han lastimado, ¿no? Y una parte de lo que hace Jesús en el Evangelio es sanar las heridas. Ayer les pasé un libro que se llama Cristoterapia, que habla de esto. Jesús el terapeuta, ¿no? Y sobre todo, el Padre que me ayude a decir esto, las heridas más importantes a veces no las conocemos, porque el demonio nunca nos va a decir en qué nos hiere. Pero está claro que lo que nos quita la paz, lo que nos pone tristes, los que nos pone enojados, pues no viene de Dios. Ahí hay algo que tenemos que resolver. Y todos traemos esa historia, de una o de otra manera, con otro nombre y apellido, pero no hay quien no tenga esta herencia que será como del pecado original, no lo sé, ¿no? Y así está Juan Diego en este momento, confundido, pero esta parte de la identidad es muy importante, porque como veíamos en la comunidad cenáculo, estos muchachos han podido sacar la luz que tenían dentro a través del amor. Es un proceso, no es mágico, ¿verdad? Pero solo el amor da a luz lo que somos en esencia. Y de alguna manera el amor es lo que sana esas heridas. De alguna manera la Virgen es la mayor exorcista del mundo, en ese sentido, de destruir y de sanar las heridas de nuestra vida, ¿no? Pero fíjense qué bonita, vamos ahorita a ver la pedagogía de una madre, de cómo sana nuestra historia y nuestra nación. Bueno, piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver, la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio cómo vino a bajar de sobre el cerro y que de allí lo había estado mirando de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro, a un lado del cerro. Le vino a atajar los pasos. Le dijo: ¿qué pasa? ¿El más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Fíjese cómo el hablar, el decir lo que siento, ya es una experiencia de liberación. O sea, la Virgen quiere escuchar, por supuesto que la Virgen sabe, ¿no?, lo que Juan Diego está pasando, pero también Juan Diego necesita escuchárselo, ser consciente de ese dolor que lleva, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, la Virgen no le va a decir: ¿por qué no viniste?
No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como una mamá, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y claro, Juan Diego, como decía, Juan Diego sabe que la Virgen siempre ha estado ahí. Y nos dice el Nicamopogua. Y él tal vez un poco se apenó o quizás se avergonzó, o tal vez de ello se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postró, la saludó, le dijo: mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. Como diciendo, a mí me está yendo de la fregada, pero ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Qué manera de, bueno, no sé, de Juan Diego, pues de dirigirse a ella, ¿no? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito? O sea, el que no ha dormido. Dice, y aquí hay algo también que es muy importante. Ya vamos a ir terminando. Aquí pongan atención, que vamos llegando al lugar más importante del acontecimiento. Juan Diego entiende que su dolor, esto también es puro evangelio. Juan Diego entiende que su dolor va a entristecer a la Virgen. Porque a veces pensamos, no, es que Dios, dice el Padre Pío, la peor tentación es pensar que Dios no me quiere. Que Dios no me ama por lo que estoy viviendo. Y Juan Diego ha entendido que su dolor es el dolor de ella. Eso es muy fuerte o muy cañón en teología. Hablar del sufrimiento de Dios, que tiene que ver un poco con el mensaje de Madre Teresa. Pues Juan Diego ya aquí lo está diciendo 500 años antes. Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha sentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu casita de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo. Porque en realidad, ya vamos a ir terminando. Aquí llegamos como a un momento culminante. Porque en realidad, fíjense la visión de la vida de Juan Diego, para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Es una visión catastrófica de la vida. Para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra. Te ruego me perdones, tenme todavía un poquito de paciencia, porque con ello no te engaño. Hija mía la menor, niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa. Yo les invito a que en este momento cierren los ojos. Están ahí en su noche más oscura, conversando con la Virgen, que les dice qué pasa, el más pequeño de mis hijos. Ustedes les cuentan su versión de derrota, de frustración, de lo que sea. Te ruego me perdones, mañana sin falta vendré a toda prisa. Juan Diego está deshecho. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa, perfecta Virgen. Y aquí, eso es muy importante, esto no lo dice el Nican Mopogua explícitamente, pero yo les invito de verdad a creer en esto, que también fue un poquito en la oración de ayer, lo que decía el padre de este arrullo maternal. En este momento de encuentro entre la Virgen y Juan Diego, ustedes como mamás, aquí vienen mamás e hijas, ¿cómo consuela una madre a un hijo, a una hija? Lo abraza.
en este momento, la Virgen abrazó a Juan Diego. Y yo les puedo decir que la Virgen me ha confirmado esto, que les digo, de muchas maneras. En este momento, la Virgen lo abrazó. Yo de verdad les pido que crean con su corazón que en este momento la Virgen las está abrazando y les está diciendo estas palabras que son para ustedes. Otra vez, escucha, escucha, ponlo en tu corazón, hija mía, la menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. En este abrazo, que hay algo muy importante, quiero que sientan el vientre de María. Ella viene embarazada. Es también la única aparición donde viene embarazada. No estoy aquí yo, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? En el cruce de mis brazos, ¿tienes necesidad de alguna otra cosa? Y aquí es muy importante que Juan Diego, al ver a la Virgen y este símbolo que lleva de una flor de 4 pétalos, el Nahuinolin, que estaba ya diciendo que es la madre del niño Sol, ella le está anunciando quiénes son ustedes. Dice, te llevo en el hueco de mi manto como llevo a mi hijo en mi vientre. Con el mismo amor que llevo a mi hijo, que lo he engendrado, con el mismo amor te llevo a ti. Y es cuando la Virgen revela lo que es para Juan Diego y lo que es para nosotros. Yo soy tu madre. Y lo que es una madre en toda su dimensión. No estoy yo aquí, que soy tu madre, la madre de Dios, que te abraza y que te dice, que te lleva con el amor de sus entrañas como lleva a su hijo. Esto es verdadero. Eso somos nosotros para Dios. Y en este momento, también Juan Diego se da cuenta que Dios está naciendo en él, está teniendo este encuentro con el Hijo que María lleva en sus entrañas, está experimentando la presencia también de Jesús. La Virgen lo está llevando al encuentro con Jesús en este abrazo y le está revelando que el que viene ahora a dar la vida es su Hijo. Ya no son los aztecas, los indígenas, los que tienen que morir. Es este niño que va a nacer, el que va a morir para que tengan vida.
y vida eterna. Este niño no es Quetzalcóatl, no es un elemento, no es un astro, es Dios hecho hombre. Esto es, pues obviamente, demasiado profundo. Aquí podríamos estar mucho tiempo, pero aquí Juan Diego está experimentando un amor que jamás en su vida había experimentado y que ni siquiera sabía que podía existir. Porque este es el Evangelio, ¿no? La revelación de un amor que en el fondo anhelamos porque está esa sed, pero que no imaginamos que existiera de esta manera y mucho menos para nosotros. O sea, este amor personal es el que existe para ti, el que te hace ser una persona nueva, libre, sana, pero muy libre. En este abrazo que la Virgen nos da, donde la Virgen nos toma, es donde volvemos a nacer y donde nace este encuentro con Cristo, en esta maternidad. Porque en Guadalupe la Virgen se viene a mostrar madre. En otras apariciones la Virgen pide el ayuno, la conversión, la oración, rezar por los enfermos. En Guadalupe pide una casa porque viene a mostrarse madre. Y lo que una madre muestra es su amor. Y como madre de Dios, pues a su Hijo. Aquí comienza una historia nueva. Juan Diego, claro que no se lo esperaba. Ni sabía que esto podía ser algo real. Él vivía en la penumbra y en la noche. Aquí la Virgen, créanme, los está abrazando a todas. A todas, hasta la que tuvo que salir al baño, no importa, lo que sea. Yo ni tengo abiertos los ojos, ¿verdad? No sé ni quién esté afuera o adentro, pero me refiero que este abrazo tan personal es el que ocurre en cada aparición. En las apariciones hay una presencia donde hay un silencio, donde la Virgen está presente. Créanme que aquí la Virgen está como en una aparición. Créanmelo de verdad, porque es verdad. O sea, la Virgen ha venido y la Virgen pidió una vez que todos crean, aunque no vean, como si vieran. No tenemos que ver a la Virgen para recibir las gracias y el amor que ella nos trae, porque lo que nos salva es el amor, es el Espíritu Santo, las gracias que ella nos da aquí en este lugar y en este mensaje tan hermoso, tan actual. En este momento la Virgen está con nosotros y nos lo está diciendo con tanta ternura, con tanta suavidad de madre. Dios mío, no estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Aquí podemos detenernos muchas horas, pero a este abrazo ustedes pueden volver cada vez que quieran, con el Nican Mopogo en la mano de alguna manera, como por decir con la Biblia en la mano, o con este Evangelio para el mundo, ¿no? Bueno, a partir de este momento, Juan Diego es otra persona. Así que tengo que seguir. Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Que no te apene, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Y Juan Diego, cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se consoló, bien con ello se apaciguó su corazón y le suplicó que inmediatamente lo mandara a ver al gobernante obispo para llevar la señal. Y aquí cierra este relato, ya no voy a seguir más, para ya no irnos más allá del tiempo.
Pero aquí hay una confirmación de lo verdadero. La verdad es floricanto. Y la Virgen le dice, sube al cerro donde me viste la primera vez, allí verás diferentes flores. Córtalas y bájalas y tráelas a mi presencia. Y esta es otra cosa increíble, porque las flores en el Tepeyac simbolizan, no sé si se acuerdan que les dije que Nezahualcóyotl tiene una poesía que dice, nuestro corazón en algún lugar florecerá. O sea, como una pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Y esta angustia que tenían los indígenas de sus antepasados, porque eso Juan Diego se lo dice al obispo, cuando lo ve, dice, cuando subí al cerro, dice, me mandó la reina, no titubeé, no dudé, dice, aunque sabía que era momento de frío, que no es lugar de donde se den las flores, dice, cuando llegué a la cumbre del cerrillo, vi que era el paraíso. Así se lo va a decir Juan Diego al obispo, vi que era el paraíso, porque es donde están las flores o los corazones de sus antepasados. Y así es donde el ayate se va, vamos a decir, a dibujar desde una cultura que tenía esta cosmovisión que la Virgen evangeliza, y la Virgen le da las flores a Juan Diego, se las entrega, o más bien Juan Diego se las lleva a la Virgen, y la Virgen las pone y las acomoda, que este es otro signo muy bonito. La Virgen acomoda las flores en el ayate, y dice a Juan Diego que no se las muestra a nadie más que al obispo. Y Juan Diego, floricantos, la verdad, ya lleva la verdad en su corazón. Cuando llega al palacio del obispo, no lo dejan entrar. Dice, no, este es el que nos viene a contar mentiras. Pero entonces Juan Diego le dice a la Virgen, tú eres mi embajador muy digno de confianza. Ve y di al obispo lo que has visto y admirado. En ti pongo mi confianza. Y Juan Diego, de alguna manera, no digo desobedece, ya tiene su iniciativa propia. Dice el Nican Mopowa que viene disfrutando el olor de las flores que despedían del ayate. Y cuando llega al palacio del obispo, no lo dejan pasar, pero entonces les muestra que trae flores. O sea, ya tiene iniciativa propia. Aquí hay muchos elementos maravillosos de cómo Juan Diego es una persona nueva. Y dice el Nican, 3 veces quisieron agarrar las flores, quitárselas, pero estaban como cosidas en el ayate y se asustan porque la verdad que Dios pone en tu corazón nadie te la puede quitar, nadie. Entonces van y llaman al obispo, lo llaman, y bueno, ya ustedes lo podrán leer, y Juan Diego le cuenta todo lo que pasa, y le dice, señor gobernante, con eso terminamos, ¿ya? Señor gobernante, y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje, aquí las tienes, hazme favor de recibirlas. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores, y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se convirtió en señal, la señal no son las flores, luego allí se convirtió en señal, se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está. La señal fue la imagen, la Virgen, ella fue la señal. Ella es la señal. Ella es la señal. Ella. En donde ahora es conservada, en su amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Y bueno, ya luego el obispo, Juan Diego se queda, el obispo llora, lo pueden leer, y luego dice, trae a tu tío, que también es otro vidente, y el tío se sorprende que Juan Diego viene llegando con una comitiva, él que a nadie le creían, que no era importante, que no era honrado, ni respetado, ahora es Juan Diego. Y pues, fin de la historia, porque, bueno, ya, en fin,
Como les decía hace un rato, quedan 5 minutos, nada más. Todos tenemos la imagen, que es bellísima, pero no sabemos, ¿verdad?, cómo entender la imagen. Si yo veo una imagen de la Virgen, de hecho la mejor manera de leer el Nican Mopohua es mirar por ella. la imagen. Abramos Porque les nuestro digo corazón que todo lo que está en el Nican está y en la veremos imagen. un nuevo amanecer en nuestras vidas. Dios los bendiga, paz y bien.